Buenos días, hermanos. Jesús vive y reina, está vivo, por eso estamos congregados aquí. ¡Qué bendición! Pues es el momento de nuestra lectura bíblica, es el momento en el que vamos a leer la historia más maravillosa que ha sido contada en este mundo y que más adelante se nos estará compartiendo, ¿verdad? Les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Les pido por favor que tengan su Biblia abierta y vamos a hacer la lectura alternada y en el último versículo nos unimos todos. Voy a comenzar. Por favor, de pie si son tan amables. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando no estaba en Galilea. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, y María de Jacobo, y las demás con ellas, que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Pues hermanos, tenemos el privilegio de recibir la palabra de Dios a través de nuestro querido hermano Héctor Dueñas, quien nos va a compartir. Él es licenciado en Sagrada Teología y vamos a compartir el mensaje de no se preocupen, Él ha resucitado. Y por eso estamos aquí congregados. Muchas gracias. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice el texto en Marcos 16:5, 16:6. Mas Él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos palabras de gozo y alegría, palabras de aliento y esperanza, palabras que nos guían, Señor, a tratar de poner muy en claro lo que tú tienes preparado para nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Y así, Señor, suplicamos solo la dirección de tu Espíritu Santo en esta mañana, que guíe nuestra mente, nuestro corazón en la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. La Escritura es tremenda. En este día nos permite a nosotros gozarnos leyendo y leyendo los pasajes de la Santa Palabra de nuestro Señor que nos guían en la reflexión que hoy tenemos por delante. Nuestro Señor ha resucitado. Y esto es nuestro gozo, y esto es nuestra alegría, y es nuestra razón de ser. Fíjense que cuando nosotros nos quedamos la semana pasada escuchando las últimas reflexiones, las últimas palabras o expresiones de Jesús en la cruz, cuando Él entregaba su espíritu, cuando Él decía, consumado es, queda un, ¿sí se escucha bien? ¿Verdad? Sí, queda un sabor de boca, un sentimiento tremendo de dolor, una fuerza tan tremenda que mueve a los seres humanos a encerrarse, a agruparse, a aglutinarse. Cuando hemos pasado por alguna situación tremenda, cuando es la pérdida de un ser querido, no hay otra cosa que podemos hacer o intentamos, es estar juntos, ¿no?
Y creo que podemos sentir esto, que los seguidores de Jesús, esta invasión de Galilea que había llegado a Jerusalén, muchos de ellos que habían estado siguiendo los acontecimientos con altas y bajas, desde un hosana hasta un crucifícale, podíamos ver el sentimiento de dolor. Y la Escritura nos da un tiempo de paz y tranquilidad como el que tuvimos ayer. Un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar. Pero la historia no acaba allí. Y lo más maravilloso, que la muerte de Jesús no es el final de la historia. El texto que nosotros tenemos en Lucas 24 está inmediatamente de una narración donde se cuenta cómo Jesús es pedido el cuerpo por Poncio Pilato, por José de Arimatea. Pilato hace una certificación, nos dice Marcos, manda al centurión a ver de que efectivamente esté muerto y lo autoriza. Bajan el cuerpo de Jesús. Y es muy significativo el Evangelio de Lucas de irnos dando pautas para ir viendo qué es lo que pasó con el cuerpo de Jesús después de que fue crucificado. Si nosotros observamos Lucas 23, vamos a darnos cuenta que en el versículo 49 dice así: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esto es el final de Jesús, su muerte. Más adelante, ya en el versículo 55 y 56 del mismo 23, nos explica otra vez unas mujeres que están allí. Dice, era el día de la preparación, dice el 4, pero dice en el 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Descansaron. En lo posible tomaron un tiempo de paz, de reflexión, de meditación. Y de ahí ya viene la noticia para nosotros la más especial y la más maravillosa, porque nosotros podemos ver que el mejor día para el pueblo cristiano era el que tenían por delante. Y sin embargo, ellas no lo sabían. Nosotros podemos ver en el versículo el primer versículo del capítulo 24, que este primer día de la semana, domingo para nosotros, es un día especial y dice que las mujeres muy de mañana. Los diferentes evangelios dan cuenta de todos estos hechos y nos platican las historias, cómo se van sucediendo, y muchos coinciden en que es muy temprano, muy de mañana, muy de madrugada, antes de que saliera el sol. Nos deja perfectamente claro y nos invita, como hoy lo hemos hecho, a estar muy temprano para celebrar este día. Y dice que muy de mañana salieron. Esto para nosotros nos deja un primer mensaje. ¿Qué es lo que había pasado en los días pasados? ¿Qué es lo que había sucedido? Es que su maestro, su Señor, había sido crucificado. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Se acuerdan? Guardados, encerrados. Cuando leamos después en el capítulo 24, al final los vamos a encontrar encerrados. Y estas mujeres salieron. Para mí esto es algo muy significativo. Fíjense, noten, capítulo 23 nos dicen, ellas estaban siguiendo lo que pasaba en la cruz. Juan nos platica que hubo algunas que se acercaron a los pies de la cruz. Lucas nos cuenta que ellas siguieron a dónde llevaron el cuerpo del maestro. Vieron dónde colocaron a su Señor. Ellas regresaron y se prepararon durante el fin de semana y ahora el domingo van. ¿A dónde? Al lugar que ellas saben, porque ellas han sido testigos. Ellas han caminado con Jesús desde Galilea. Lucas nos platica desde el capítulo 9, que Jesús afirma su rostro, dice, y camina hacia Jerusalén a cumplir este propósito. Y hay un grupo de mujeres. Capítulo 8 nos dice que algunas de ellas le servían de una forma especial y hasta con sus propios recursos. La historia nos va contando Lucas cómo estas mujeres
No es nueva su aparición aquí, no es nuevo su servicio. Ellas están haciendo lo que sabían hacer y lo que estaba el Señor poniendo en su corazón, servir a su Señor. Ahora, al cuerpo del Señor. El día más glorioso para el pueblo cristiano, aún ellas no lo sabían, pero estaban dispuestas a servir, a arriesgarse, sí, a salir, sí, porque estaban expuestos. ¿Se acuerdan lo que había pasado con Pedro cuando le decían, hey, tú eres de los que andabas con Jesús? Y Pedro negó. Había un tema, un tono de riesgo y peligro, mas las mujeres salieron a prestar un servicio a su Señor, al cuerpo de Jesús. No se habían enterado de la noticia, que Jesús ya había resucitado. La muerte no había podido controlar al Señor, a nuestro Señor. No nos dice el texto bíblico cómo sucedió todo esto, pero podemos imaginar ese momento allá en la tumba. Jesús había muerto. 3 días ya certificaba. De pronto, Jesús vuelve a la vida. Vuelve a latir su corazón. Vuelve a respirar. Y regresa para cumplir la misión que el Señor le había dado. No fue el fin de la historia esa cruz. Esa cruz cruenta, esa cruz injusta, esa cruz inmerecida, no fue el final de la historia. Los 4 evangelios, es bien interesante cuando en la Biblia se nos repite constantemente una idea, nos afirma un mensaje que es el Espíritu del Señor quiere que nosotros tengamos. Y los 4 evangelios dan cuenta de una cosa: la tumba estaba vacía. Así que nosotros podemos recorrer la historia y tenemos que echar mano de todas las historias que nos cuentan los evangelios y así nosotros poder darnos una ligera idea del momento, la conmoción, la situación, el momento tan especial que sucedió allí cerca de Jerusalén. Esa mañana, ahí en el sepulcro, la piedra había sido removida. Tenemos que ver y que nos cuenta Mateo cómo fue que se removió. Si tembló la tierra, esa piedra que es gran peso había sido quitada. Las mujeres, dice Marcos, salieron preocupadas. Nunca están preocupadas, pero bueno, ese día sí salieron preocupadas. ¿Y cómo vamos a mover esa piedra? ¿Quién las va a quitar? Marcos nos cuenta que traían esto en mente, llevaban los perfumes, llevaban las especias, iban dispuestas, no sabían cómo iban a resolver esto. Pero las mujeres fueron al sepulcro y hallaron la piedra removida. Dice Mateo también que esa piedra había sido sellada. Dice también que había sido ese lugar custodiado por el ejército romano. Ay de aquel que se atreviera a quitar un sello, era digno de muerte. Pero ellas llegaron y encontraron la tumba vacía. Otro punto que me llama fuertemente la atención es el valor de las mujeres. Porque dice que encontraron la piedra removida y no se quedaron afuera. El texto nos dice que ellas entraron. Dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. 3, y entrando no hallaron el cuerpo de su Señor. Fíjense, piensen, ellas van a prestar un servicio, van a hacer algo que ellas sienten en su corazón que deben hacer, y no está el cuerpo de su Señor. Dice el texto que ellas estuvieron perplejas. Perplejas usa la Reina Valera, otras versiones dicen desconcertadas. Por supuesto, no está el cuerpo de su Señor. ¿A dónde lo llevaron? Mateo cuenta la historia desde un ángulo muy interesante porque trata de asegurarse de que hay otros mensajes que corrieron después y muy fuertes de que el cuerpo del Señor Jesús había sido robado por los discípulos. Ellos dijeron, según los líderes, que eso habían
podía suceder, por eso las guardias romanas. Entonces, el texto nos tiene que dar mucha información a nosotros para afianzarnos en nuestra fe de lo que realmente sucedió. Porque una tumba vacía no era evidencia todavía de la resurrección del Señor Jesús. Por eso Lucas nos ayuda de una forma muy interesante a darnos elementos para que nosotros podamos conocer, como esos primeros que leyeron este texto, como estos primeros que oyeron, que su Señor había vencido la muerte. El cuerpo no se les había extraviado, no se lo habían robado, no alguien lo había sacado por ahí para hacer ni una broma, ni una historia. El Señor Jesús había resucitado. Entonces nosotros podemos ver aquí la forma maravillosa cómo se asegura nuestro Señor de que su pueblo tenga la noticia especial. En muchos momentos de la historia nosotros podemos encontrar aquellos mensajeros que el Señor ha enviado, aquellos personajes especiales que aparecen en momentos que el Señor necesita enviar un mensaje del cielo. ¿Se acuerdan del nacimiento de Jesús? Hubo ángeles. Nuevamente, ahora en la muerte, hay mensajeros especiales, porque nosotros podemos ver aquí en el versículo 4 que cuando ellas estaban en esta condición de estar perplejas, aparecen unos personajes con un mensaje importante, el mensaje más especial y más maravilloso que nosotros podemos escuchar alguna vez en la vida. Dice que estando junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ellas tuvieron temor. Otro elemento. También lo habíamos visto al principio en Lucas, ¿no? Tienen temor al ver a los ángeles, por supuesto. Pero el ángel les dice la gran noticia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? No está aquí. No está aquí. Y vean la acción maravillosa del Espíritu Santo del Señor en la vida de los creyentes. Estas mujeres no son unas, vamos a decir, novatas, no son catecúmenos, digamos, en la clase del maestro. Ellas caminaron con Jesús. Lucas se aseguró de decirnos varias veces que ellas estuvieron con él desde Galilea. Y el texto nos lleva hacia un punto de reflexión donde Jesús mismo ya les había anunciado que el Espíritu Santo se encargaría de recordarles. Y vean lo más maravilloso que tenemos aquí. Dice en el versículo, después de haberles dicho que ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí. ¿Qué dice? Ha resucitado. Siguiente palabra. Acordaos. Acuérdate. Recuerden lo que Él les dijo. Acuérdate lo que Él les enseñó. Las mujeres ya habían escuchado las enseñanzas del Maestro. Cuando tengan tiempo, si es posible en esta semana, les invito a que busquen en sus Biblias. En varios textos de los evangelios, especialmente los sinópticos, nos dejan bien claro cómo Jesús les había avisado varias veces. ¿Qué es lo que les había dicho? Vean, por favor, en el 7. ¿Qué es lo que les había enseñado? Y le recuerdan estos mensajeros a las mujeres. Era necesario que Jesús, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores. Punto número 1. ¿Qué más? Que sea crucificado. 2. Y lo más importante, que hasta el momento sucede, dice, que resucite al tercer día. Es como la voz que escuchó aquel hombre en la cruz cuando Jesús le dijo, hoy. En ese momento se estaba cumpliendo para ellas las Escrituras. El tercer día se había cumplido. Por eso digo que es el día más maravilloso para el pueblo de Dios. Y para ellas, para estas mujeres, allí en la tumba estaban recibiendo un mensaje que no era nuevo. No es nuevo como nosotros muchas veces hemos escuchado.
Todo el plan de redención que se plantea desde el Génesis al principio y que apunta, está en el Apocalipsis como hemos leído, tiene que ver con un mensaje de aliento, de gozo y de esperanza para su pueblo. Y estas mujeres lo sabían. Pero en la conmoción, en el dolor, en el sufrimiento, ya había quedado atrás. Y habían perdido el punto más importante. En alguna ocasión Jesús a sus discípulos, y seguro estas mujeres también oyeron, y les puso el ejemplo de Jonás. Jonás sabemos que era un mensaje muy importante, que al tercer día el Señor resucitaría. Y ellas empezaron a recordar por guía del Espíritu Santo todas estas enseñanzas del Maestro. Así es de que para nosotros tenemos un mensaje muy especial el día de hoy. Recordar cómo todas las enseñanzas apuntan a Cristo, apuntan a la cruz, y hoy da el siguiente paso en este plan de redención. Porque entonces dice el versículo 8, qué emocionante. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Jesús. El Señor les guió por medio de estos ángeles para que recordaran, para que entendieran, y a partir de allí empieza un proceso muy interesante para el pueblo cristiano que nosotros muchas veces perdemos de vista. En nuestra tarea como pueblo de Dios tenemos que ver lo que estas mujeres hicieron para acordarnos también de la tarea que nosotros tenemos. Dice que ellas se acordaron de sus palabras y, versículo 9, por favor, volvieron del sepulcro. Y vean lo que empiezan a hacer. Y dieron las buenas nuevas, o dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Inmediatamente. Corrieron del sepulcro. Yo me imagino la emoción de primero desconcertadas, turbadas, con miedo. Piensan, clic, entienden y no pueden quedarse quietas. No pueden quedarse calladas. Tienen que hacer lo que el Señor está poniendo en su corazón, llevar ese mensaje. ¿A quiénes? A los 11. Lucas nos permite, a través de los dos textos, Lucas y Hechos de los Apóstoles, ver cómo a partir de esta tumba vacía, a partir de este mensaje que reciben de los ángeles, que les recuerda un mensaje dado por Jesús, empieza todo un movimiento del que nosotros nos hemos visto beneficiados hasta el día de hoy, de ser conocedores y portadores de la palabra de esperanza, de gozo y alegría. La gente que recibió el mensaje, los 11 y muchos otros, no les creyeron. No les creyeron. Versículo 11 dice que para ellos les parecía locuras las palabras de ellas. No les creyeron. Pero ellas hicieron la tarea. Es importante para nosotros entonces entender este pasaje, no solo en el contexto histórico, no solo los hechos de que pasó, sino que, resumiendo toda esta información, podemos ver algo muy especial, porque a partir de este momento se da un cambio, una transformación en lo que tenía que suceder con los seguidores de Jesús. Su maestro ya no había estado con ellos las últimas horas. Y sin embargo, ahora se planteaba una posibilidad de que ellos aprendieran a partir de este momento a obedecer de otra forma el mensaje que el Señor quería que estas mujeres dieran. Y veámoslo de esta forma. Las mujeres, con este mensaje que reciben allí en la tumba, inician un movimiento de fe. Estas mujeres que llegaron de Galilea, allí están recibiendo un pensamiento, una palabra, un mensaje que ellas habían recibido, que ahora en su corazón les queda claro. Jesús ha cumplido su palabra. Jesús ha resucitado. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Él, después de 3 días de estar allí encerrado, ya no estaba. Ahora tenemos una cruz vacía. Ahora tenemos una tumba vacía. Ahora tenemos un Jesús que está
cumpliendo su palabra. Las mujeres le creen. Y este movimiento de fe inicia con este grupo de mujeres que valientemente habían salido y que ahora valientemente están llevando un mensaje de aliento y de esperanza. Este proceso de fe que inicia en la iglesia es un proceso que va a ir gestándose poco a poco. Les llegó a los primeros 11 y solo uno, dice Lucas, salió corriendo a verificar: Pedro. Si nos vamos con el Evangelio de Juan, Juan dice que él también salió y que dice que corrió más rápido que Pedro y que llegó pero no entró y que Pedro sí entró. Y nos va contando cómo se va gestando este movimiento de fe por el mensaje de estas mujeres. El sepulcro, dijeron los ángeles, no era el lugar para Jesús. El panteón no era el lugar para Jesús. No era el destino de Jesús, ni es el destino final de todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Ese vacío, ese desconcierto de las mujeres, ese temor, fue cambiado por la noticia de que Jesús estaba vivo. Así es que nosotros podemos ver en estos personajes vestiduras resplandecientes que le dan el mensaje y que solo es la chispa que detona un trabajo de fe que le deja el Señor encargado ya desde antes a su iglesia. Ellos anunciaron el mensaje a ellas: Cristo Jesús está vivo. Ellas corrieron y dieron el mensaje: Cristo Jesús está vivo. Para muchos es locura y sigue siendo locura en la sociedad, pero Cristo Jesús está vivo. Aquí hay un giro de fe, hay un giro en las acciones que nosotros podemos ver, porque nosotros podemos rastrear el hecho de estas mujeres caminando con Jesús y sirviéndole. Ahora la forma de servir va a ser diferente. ¿Sí? A partir de la resurrección de Jesús, la forma de servir de todo el pueblo debe ser diferente. Las mujeres le ministraban, le servían de una forma especial a Jesús, con comida, proveyendo, buscando lugar, buscando compañía, plática, lo que ustedes piensen. Ahora la forma de servir es llevando el mensaje. Ahora la forma de servir a su Señor era compartiendo la noticia. Por eso es un giro de fe, porque ahora lo que ellas están entendiendo, que servir al Señor ya no es de esa forma material, sino decirle al mundo esta noticia: Jesús está vivo. Yo entré a la tumba, yo vi los mantos, yo escuché a los ángeles. Están contando su historia. ¿Qué es la historia que nosotros tenemos que seguir contando? Tu historia. Lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿A dónde te ha traído? ¿Cómo estaba y a dónde te ha llevado? Y esta es la tarea que hoy nosotros tenemos por delante. Es la manera que nosotros tenemos que entender cómo servimos ahora a nuestro Señor. Y es llevando esta buena noticia de salvación. El anuncio de la resurrección. La muerte no era el final. Ahora está un nuevo tema para este grupo de creyentes. Jesús resucitó. ¿Saben? Este es el mensaje que ahora este grupo de creyentes poco a poco va a ir tomando en experiencia propia. Poco a poco. Aquí fueron estas mujeres. Si leemos los evangelios vamos a encontrar más nombres puntuales de a quienes les apareció. Pero esto nosotros podemos ver cómo fue ese detonante para la iglesia del Señor que creció, que hoy nosotros nos vemos bendecidos. Acompáñenme por favor a leer la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convierte en el mensaje. 1 Corintios 15, Pablo hace un resumen de su predicación. Lo que Pablo estuvo haciendo
por todos los lugares donde predicaba. Vean lo que predicaba. Primera de Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Ahí va la historia. Porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este era el mensaje, el resumen, las notas que traía Pablo y en todo lado. Jesús, el anunciado en la Escritura, Jesús, el que caminó entre la gente, Jesús, el que vivió y murió y padeció ahí en la cruz, Jesús, el que fue enterrado y en esa tumba vacía, ahora estaba la evidencia de que había resucitado. Y así fue creciendo esta palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos el privilegio como hoy de levantarnos muy temprano, muchos salimos y todavía estaba oscuro. Sentíamos lo fresco de la mañana, pero teníamos la tranquilidad de que estaría el templo listo, limpio, dispuesto para recibirnos en un tiempo especial para alabar a nuestro Dios. Pero las mujeres iban con temor. Las mujeres iban con incertidumbre. Las mujeres salieron en unas condiciones no las más adecuadas que quisiéramos todos de seguridad para ellas. Pero ese día fue el día más especial para ellos porque ellas recibieron la noticia. Y hoy recordamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y nosotros podemos hoy saber y entender que este mensaje que hoy tenemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se ha convertido en el centro de nuestra fe cristiana. Se ha convertido no solo en ese mensaje que dieron nuestros antepasados, es el mensaje que ha permitido que la iglesia pueda caminar poco a poco. Es el mensaje que Jesús les encargó al final de decir, antes de partir, que se debía de distribuir hasta el último lugar, y precisamente desde Jerusalén, poquito afuera, desde el sepulcro. Desde allí empezó a germinar esta semilla del Evangelio. Cuando nosotros vemos esta confesión de Pablo ahí en Primera de Corintios, y podemos encontrar muchas otras en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta la gran bendición que tenemos nosotros como pueblo de Dios de recibir o de haber recibido este mensaje de salvación. Pero creo que nos queda una tarea. Podemos ver en el ejemplo de estas mujeres. Ellas cumplieron el propósito por el cual el Señor las llamó. Ellas debían anunciar ese mensaje de salvación. Ellas tenían que compartir las buenas nuevas de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Ellos no les creyeron. Ellas dieron el mensaje. Esa es nuestra tarea. Para muchos en la sociedad contemporánea les parecerá locura que estemos aquí temprano. Para muchos les va a parecer que todos los domingos vengas aquí. ¿Qué vas a hacer allá a la iglesia? ¿A qué te vas a encerrar? Aleluya, nos dicen algunos, ¿verdad? Aleluyos. Para ellos es locura. Pero el mensaje es claro. Tú llévalo. Tú entrégalo.
Lo demás es tarea del Señor. El pasaje de Juan que narra en Juan 20, que narra este encuentro que él tuvo con la tumba vacía, es también para mí muy significativo y les quisiera pedir que me acompañaran en Juan 20. Juan 28 dice, hablando de Juan, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Juan se sincera en este texto. Él no había entendido. Pero nosotros tenemos hoy el grande privilegio de tener en la Escritura toda una revelación completa. Hoy nosotros podemos ver hacia el pasado, podemos entender que este mensaje de salvación, este proceso de fe que cambia significativamente a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben? Ese no es el final. La muerte no fue el final, la resurrección no fue el final, porque nosotros podemos, si leímos el texto, podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo pasó un tiempo con los suyos, les dio todavía más enseñanza, pero Él se fue con el Padre. Y ahora sí, apunta hacia un final feliz, porque Él dice que yo volveré. Cuando nosotros podemos detenernos tantito y tratar de ver cómo simplemente agarremos desde Belén, para no irnos más atrás con el apóstol Juan. Desde Belén, cómo el Señor tuvo un mensaje para el pueblo y que tiene un gran aliento y de esperanza en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tiene hoy para nosotros es darnos como unos clavos bien firmes de este mensaje que nunca se nos olvide. Que el Señor cumple su palabra. Pablo dice que vivió de acuerdo a la Escritura, que sufrió de acuerdo a la Escritura, que resucitó de acuerdo a la Escritura. Él volverá, lo dice su palabra. Y esto a nosotros nos pone todo un camino de esperanza. Porque así como Cristo resucitó, dice también la Escritura, nosotros también resucitaremos en el día del Señor. Y esto es todo un camino de esperanza. Por eso digo que el día más grande para el pueblo de Dios es el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va primero y nosotros detrás el día que Él lo quiera, el día que Él decida. Pero lo más maravilloso es cómo Él cambia esa condición de muerte a vida, esa condición de desesperanza a esperanza, esa situación de temor que tenían las mujeres a ser un detonante para cumplir un propósito y llevar un mensaje. Y dice la Escritura, tranquila, tranquilo, el Señor ha resucitado. Y ahí está nuestra esperanza. Que el Señor te bendiga.